bendita. Les saluda el ángel Sebastián. Continuamos con Sui Generis. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Veamos. Originada aproximadamente en los años 306-337 después del asesinato de Cristo. Antes que la religión católica se fundara, ya existía una religión romana con el dios Sol. Era similar al dios de los cristianos, y fácilmente se equiparó al dios Sol con Cristo como suprema divinidad. No fue problema para Constantino que sus súbditos vieran en esta divinidad al dios de los cristianos, y otros, al dios Sol del culto tradicional. Lo importante es que todo el imperio adorase formalmente al mismo dios para poder así calmar la revuelta que debilitaba su imperio. En Roma la religión lo era todo. Política y religión eran una misma cosa. Los sacerdotes, cardenales y obispos, una especie de funcionarios en la política de la antigua Roma. El Papa vendría a ser el emperador. Justamente el título que se le otorgó a Constantino I el Grande, al ganar la batalla contra Magencio, llamándose Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. Significa culto divino al emperador, guardián de la fe. Constantino convocó al primer concilio de Nicea, y se le nombró en este concilio obispo de obispos. Un título que actualmente ostenta el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, a quien correspondían las decisiones y resoluciones en asuntos político-religiosos. En este concilio, Constantino encargó y financió la redacción de una Biblia. La palabra Biblia procede del griego del término biblos, que significa literalmente, libros. La redacción de textos sobre acontecimientos importantes, de ciudades y personajes. Algunos, los famosos evangelios canónicos, hablaban de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los que no se creían importantes fueron quemados, y desaparecidos. Algunos afortunadamente encontrados y siendo cuestión de análisis. Estos son los famosos evangelios apócrifos que se omitieron, y algunos hablaban de los rasgos humanos de Cristo. Todo el que prefería los evangelios prohibidos y rechazaba los de Constantino, o sea la nueva Biblia, era tachado de hereje. La palabra herético con el sentido que la conocemos hoy, viene de aquel momento de la historia. En latín, hereticus significa opción. Los que optaron por la historia original de Cristo fueron los primeros herejes que hubo en el mundo. Y que posteriormente la Santa Inquisición se encargó de asesinar. En el año 321 después de Cristo, Constantino promulgó unas leyes que favorecían el descanso semanal, en el dies solis latino, o día del sol. Los días recibieron el nombre de los planetas conocidos. Así lunes igual luna, martes igual Marte, miércoles igual Mercurio, jueves igual Júpiter, viernes igual Venus, sábado igual Saturno y el día del sol pasó a ser el dies Dominicus o día del Señor, hoy conocido como domingo. Hay que decir que, pese a lo que algunos afirman, el domingo se celebraba ya por los cristianos desde el primer siglo como conmemoración del día de la resurrección del Señor Jesús, y coincidía solamente por casualidad con el día del dios Sol de los romanos. Otras fechas y costumbres fueron asimiladas a la nueva religión creada por Constantino, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así, el día del solsticio de invierno, festividad del Solis Invictus o Sol Invicto, pasó a ser el día de la Natividad del Señor, que los verdaderos antiguos cristianos que ya desaparecieron, no habían celebrado nunca en esas fechas. Es decir, diciembre. La Navidad. Constantino, para atraer a los paganos traspuso a la nueva religión católica, los ornamentos externos a los cuales estaban acostumbrados otras sectas y que hasta la actualidad, toda la comunidad católica mundial practica. Estos son, el uso de templos o iglesias dedicados a santos particulares, ornamentados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas. Ofrendas votivas para recobrar la salud, agua bendita, fiestas y estaciones, procesiones, estatuas, bendiciones a los campos, vestidos sacerdotales, la tonsura, el anillo de bodas, las imágenes en fecha más tardía, quizá el canto eclesiástico. Todo esto tiene un origen en la antigua Roma. Como vemos, esto nos induce a pensar que Constantino I el Grande solo cambió el nombre de su dios solar por el nombre del dios de los cristianos como nueva manifestación de la divinidad suprema de Roma, sin preocuparse de cuestiones de fe o dogmas cristianos originales. Renegar de la Iglesia era traición al imperio.
Este concepto será aprovechado ahora por Constantino para sus fines de unificación de un imperio en decadencia por las continuas revoluciones judío-romanas, adulterando así el cristianismo predicado por los 12 apóstoles y por los primeros cristianos, hasta hacer una religión ritualista, formal, uniformadora, ecuménica y aliada con los poderes temporales, que se desarrollaría a partir de esta semilla, a lo largo de los siglos, hasta nuestros días. Esta es la actual Iglesia Católica Apostólica Romana.